Hola a todos y bienvenidos a Puente 4. Hoy volvemos después de mucho tiempo con una súper sorpresa. Tenemos aquí a Fabián Plaza. Que bueno, muchas gracias Fabián por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros por la invitación y gracias por hacerme descubrir el canal, que admito que no lo conocía y lo he visto así en diagonal y he dicho, ¡buah! A suscribirme, campanita, rápido. O sea, que ahora yo soy uno de los que están ahí abajo. Pues Sí, nada, gracias por ser miembro del Puente 4 y a quien no lo conozca o a quien esté pensando quién es Fabián, por qué lo hemos traído a este canal, bueno, tengo aquí la respuesta, que es este libro, Más frío que la guerra. Más fría que la guerra es el premio ganador es el libro que ha ganado el premio Minotauro 2021. Es un libro muy loco, o sea, que mezcla todo lo que podáis imaginar: fantasía, terror, ciencia ficción, ucronías, España, países, todo mezclado. Un salpicón de marisco, pero en literatura, de lo que nos gusta. Y la verdad, bueno, es una recomendación que los que me seguís en Goodreads ya habéis visto que ya lo he puesto con 5 estrellas y que para mí es un must de este año y va a estar seguro en el top de lo que hemos leído. Y mira que estamos aún a 11 de febrero. Pero es muy interesante. Así que tuve la oportunidad de contactar con Fabián y él enseguida se dejó engañar para venir al canal un ratito. Así que, como no podemos estar más contentos, hemos decidido aprovechar la ocasión para, pues eso, vamos a charlar un rato, vamos a ver, a interesarnos por este libro, que nos cuente cómo se escribió, de dónde sale, qué le ha pasado, si su vida ha cambiado después del premio, trucos de escritura. Bueno, vamos a charlar con una conversación tranquila, pero bueno, con el nexo de Más fría que la guerra. Así que nada, si queréis para empezar, y yo creo que puede ser lo más divertido, vamos a saber quién es Fabián. Yo os leo la contraportada, un poco de su biografía, y así también vemos de dónde sale. Fabián es abogado, especializado en Derecho Informático y escritor. Tiene un posgrado en Estudios Internacionales y es experto en China moderna y relaciones internacionales, además de haber sido opositor al Cuerpo Diplomático Español. Su novela, Con otros ojos, fue finalista en el Premio Minotauro en 2010. También fue finalista del Premio Andrómeda en 2008 con su relato Piezas de Museo. Ha publicado las novelas Magumba y Ubertsmen. ¿Cómo se pronuncia esto, Fabián? Information. Ubermesmen. Bueno, ya sabéis que aquí. Y las guías divulgativas Diplomacia tomando un café y los mundos que escribes. Sus historias suelen tratar de dilemas morales basados en la aplicación de los derechos fundamentales, aspecto en el que es un destacado activista. Es aficionado, que esto es lo que nos interesa a nosotros, aficionado a los juegos de estrategia, de simulación y de rol. Le gusta aprender idiomas extranjeros y siente predilección por Asia Oriental. Actualmente vive en Vigo con sus dos hijas y su mujer. Entonces, bueno, este es un poco Fabián. Ya como veis, tiene base de fantasía y de rol. Y yo creo que antes de entrar en este libro, la primera pregunta que yo tengo aquí y que es obligada después de leer esto es: ¿qué tiene que ver el rol o cómo te ha marcado el rol a la hora de convertirte en el escritor que eres? Mm, pues sí lo ha hecho, sí lo ha hecho. En otra intervención que hice en otro canal, en Culpa del Rol, que si os Muy gusta el rol es un interesante es canal esto. que os recomiendo. Albert Estrada es un crack y lo hace todo muy interesante. Yo fui ahí a hablar del conflicto narrativo y allí le comenté que es que el rol y la escritura creativa se parecen mucho, tienen muchos puntos en común. Un juego de rol, dejando de lado la parte de entretenimiento, en realidad estás contando una historia, igual que la estás contando en una novela. La cuentas de otra manera, la cuentas con otro medio, ¿de acuerdo? Pero estás contando una historia. Y hay cosas que puedes aprender de un medio que puedes aplicar en el otro. Pues todas las partes de conflicto narrativo, de estructura narrativa, de la tensión y todo el rollo, la puedes aplicar al rol. Y en concreto del rol, yo lo que he sacado, sobre todo, es la capacidad de hacer personajes. Porque claro, yo suelo dirigir las partidas de rol, yo soy más director que jugador. Claro, cuando estás en una partida que se supone que tienen que ir a la biblioteca a investigar de no sé qué, y oye, voy a una tienda de sofás a ver si tiene un sofá, pero ¿qué dices, jugador? ¿Por qué te vas a una tienda de sofás? Y no se te había ocurrido eso y de repente tienes que crear escenas en la tienda de sofás. ¿Y cómo es un vendedor de sofás? Pues, ala, venga, y tienes que improvisar un PNJ así rápido.
pues hombre, o sea, a lo largo de los años de dirigir partidas, pues uno acaba pillándole maña a crear personajes muy rápidos. Entonces luego, cuando quieres hacer una novela, la primera piedra ya la tienes hecha. Luego, evidentemente, el personaje lo tienes que desarrollar más, ¿no? Pero enseguida se te ocurren truquitos de, pues para hacer que no sea un cliché, para hacer que no sea lo mismo que hiciste la semana pasada. No voy a hacer otro tabernero que sea gordo y que esté limpiando con un trapo el vaso y tal. No, venga, vamos a hacer otra cosa. Protagonista pelirrojo en fantasía épica, ¿verdad? También, o sea, es eso, ese tipo de cosas que utilizas en el rol para no repetirte, pues también las puedes utilizar a la hora de escribir una novela. Bueno, viendo un poco que la base es que está muy clara en este libro, que te gusta el rol y que eso que lo que dices que diriges partidas, que al final viene siendo un poco la llama, ¿no? Que empezó un poco todo lo que después ha sido tu mundo literario a partir de los juegos de rol. Sé que ahora estás escribiendo un manual, puede ser de la China, antes hemos leído aquí en tu breve biografía que eres especialista en la China moderna. Y creo que estás escribiendo algo de rol, ¿no? Si quieres también contarnos de esta aventura, también seguro que le gusta a mucha gente. Sí, pues contacté con la gente de Karma Zero, que para quien no lo conozca es una editorial que tiene ese juego de rol, Karma Zero, que es un juego de rol que tiene como objetivo difundir la historia. Entonces no es un juego de rol que tenga sistema de magia, ni criaturas raras, ni nada por el estilo, sino que es nuestra historia de la Tierra, de todos los continentes, en todas las épocas, y es un sistema multisistema, digamos, pero solo con este objetivo. Entonces, la gracia que tiene es que todos los materiales de Karma Zero son gratis, son de descarga gratuita. Y pues hay partidas maravillosas y campañas maravillosas y suplementos. De hecho, ya que hablamos de Albert Estrada, de Culpa del Rol, Flores de Algodón de Albert Estrada es una obra maestra y, como digo, es de descarga gratuita. Id a la página de Karma Zero con Z y descargadla, pues que hay. La dejaremos en la descripción también para... Y sí, pues la gente de Karma Zero se puso en contacto conmigo y estuvimos hablando de qué maneras podíamos colaborar, y como a mí me gusta mucho la China antigua y las primeras dinastías imperiales, les propuse un suplemento de ambientación para quien quisiera jugar en la China antigua y explicar un poco pues la filosofía que había, la política, los ejércitos, todas las profesiones, cómo era la medicina, cómo eran las leyes y tal. Y eso se llama Seda y Bronce. Está a puntito de salir ya hay, de hecho, en la página de Karma Zero hay un avance gratuito de descarga y va a salir. Independientemente de esto, acabo de terminar lo que sería la secuela de esto, que es 2 canciones del viento fugaz, que esto es una partida, pero ambientada en los Xiongnu, los bárbaros del norte, de más allá de la muralla china. Y esto ya está escrito, ahora está en proceso de la maquinaria editorial y saldrá para finales de año, imagino, y también de descarga gratuita. Entonces, la idea de Seda y Bronce es, no sé si alguien conocerá lo que es Ryoko Owari para Leyenda de los 5 Anillos, que es un sandbox donde es una ciudad y la gente puede moverse por la ciudad. Pues es esta filosofía, pero en una ciudad real histórica que existió, que fue Xianyang, que fue la capital de la primera dinastía imperial de China. Y es un poco, en eso consiste el suplemento. Pues está muy guay. Como te comentaba, lo dejaremos en los comentarios. Bueno, aquí bajo la descripción o en los mismos comentarios. Hoy estamos a día 11 grabando, pero seguramente cuando esto salga ya se habrá publicado, creo que es el día 15 cuando sale. Creo que sale el 15, sí. Pues seguramente o coincidirá exacto o ya estará. Así que nada, si estáis viendo esto, ir enseguida a comprobarlo porque ahí tenéis material para leer, para disfrutar y para aprender. Así que 3 en 1. Volvamos a tu novela, ¿vale? Más fría que la guerra. Aquí la tengo. Yo quería resumirla un poco para que la gente que se está viendo sepa de qué va esto, por qué me ha gustado, ¿no? Yo te comentaba antes, fuera de la cámara, antes de empezar, que a mí me cautivó este resumen de aquí detrás, ¿no? Esta contraportada que sí dicen que es muy importante, ¿no? De normal cuando vamos a la librería miramos portada y contraportada y si nos gusta nos lo llevamos. En este caso yo creo que vale la pena, porque en vez de que yo inventarme de qué va o haceros un resumen, que lo lea tal cual, porque además me has comentado que lo habías escrito tú, así que yo creo que qué mejor que escuchar al propio autor, no cómo resume su obra, y así vamos a despertar en todos esa chispita para que seguro que se interesen por este libro, porque ya os digo que no os va a dejar indiferente, eso me juego lo que queráis. Dice, en 1969 los hippies abrieron el mundo a la magia. Por desgracia, porque también dejaron entrar unos indestructibles criaturas asesinas. 20 años después, el equilibrio de bloques está hundido, el Pacto de Varsovia está ganando la Guerra Fría, y los países usan espías con poderes para conseguir sus fines.
Una España todavía franquista trata de salir de su aislamiento internacional, con una ofrenda a las dos superpotencias: el acceso a una misteriosa arma secreta llamada Fierabras. El teniente del CSIC, Arturo Crespo, recibe la orden de dirigir las negociaciones y convencer a los dos enviados extranjeros, el doctor Bronislaw Mazur, y experto soviético en parafísica, y la agente federal Miri Callahan, poseedora de habilidades sobrenaturales. Lo que el trío ignora es que su relación pondrá en marcha una imparable amenaza para el orden mundial, algo a lo que solo podrán hacer frente si logran dejar de lado sus fanáticas rivalidades y trabajar en equipo. Como veis, un poco lo que os comentaba, tenemos magia, tenemos por otro lado conflicto real, tenemos ucronía, ¿no? Porque esto de que el Pacto de Varsovia esté ganando la Guerra Fría, ¿no? Ya nos cambia las piezas del tablero de inicio. Es una amalgama, un montón de cosas que nos lleva a la que yo creo que es la pregunta número 1 y que supongo que más te habrán hecho, que es: ¿cómo se te ocurre escribir este libro? ¿De dónde nace esta idea? Pues mira, yo creo que eso también va a ser una inspiración del rol, porque claro, cuando también diriges muchas partidas de rol y tal, intentas hacer una cosa que sea entretenida, diferente, no sea para los jugadores lo mismo, y también busco un poco la originalidad. Y en este caso concreto también lo hice a propósito, porque la escribí con la intención de presentarla al Minotauro. Y yo me puse en la mente, en el papel de quien tuviera que hacer los filtros de selección de las novelas, y digo, van a recibir 400 novelas, de las cuales va a haber 150 space operas, 150 novelas de fantasía épica de elfos y enanos, y bueno, pues intentemos hacer una cosa que llame la atención desde el principio, ¿no? Por lo menos para intentar pasar el filtro. Y ese fue un poco el objetivo. Que por cierto, en esa contraportada no mencioné otro elemento también bien importante de la historia, que son las drogas, que también están por ahí metidas. Que alguna vez me han preguntado, ¿tuvieron que ver las drogas en que a ti se te ocurriera esto? No, soy así de raro de por sí, sin necesidad de sustancias. Yo no tenía esa pregunta, pero bueno, está bien aclararlo. Sí, porque eso podemos explicar cómo funciona el sistema mágico, o se consideraría spoiler. Sí, ¿no? Bueno, a ver si lo podemos. Básicamente es, claro, hay determinadas personas que desarrollan poderes. En la novela no entro a fondo, pero sin embargo yo sé las circunstancias en las cuales una persona desarrolla poderes y bueno, cada uno tiene un poder, algunos se repiten, otros no, pero todos tienen una cosa en común, que es que necesitan que el sujeto esté en un estado psicoactivo, que tenga alguna sustancia que le modifique su consciencia, digamos. Pues normalmente se hace con drogas y entonces pues es chutarse de algún modo y entonces se activan los poderes mientras esté el chute activo. Sí, a mí me llama la atención porque uno de los personajes está toda la novela fumando porros, para arriba y para abajo. Y a mí me hacía mucha gracia porque es curioso, ¿no? Que está aquí, eres un poderoso mago, pero fumador de opio. O sea, está muy guay. La siguiente pregunta que yo tengo es, has dicho que escribiste esta novela pensando en el Minotauro, pero el proceso de escritura, digamos, ¿cuánto tiempo te llevó? O sea, ¿es una historia que empezaste, digamos, voy a presentarme al Minotauro, me invento esta historia, o es algo que ya venía rondando hacía tiempo y aprovechaste para traerlo al Minotauro? O sea, pues no, me surgió la historia. Yo tengo un archivo de ideas de historias, porque me vienen muchas. Entonces las voy apuntando, porque también soy muy despistado y se me pueden olvidar. Entonces, según me vienen, las apunto. Y si veo que hay alguna que diga, ostras, qué ganas tengo de hacer esto, pues me muevo con esta. Y con Más fría que la guerra me pasó. Y dije, venga, vamos a ver hasta dónde llega esto. Y podemos presentar esto al Minotauro. Le di vueltas un poco desde los primeros compases a ver qué podría hacer con esto. Y al final, el desarrollo de la trama que se me fue ocurriendo, dije, sí, venga, vamos a hacer esto. Y ya lo hice así. El tiempo de desarrollo tardé a ratos muertos, pero tardé unos 2 años en escribir esto, entre una cosa y otra, más o menos. Pero encaminado hacia el Minotauro. guay. Y siempre cuando escribes una novela, o sea, siempre buscas como, digamos, la chispa o ese motivo por el cual tú escribes esa historia. Que entiendo que aparte que para presentarte al Minotauro y intentar ganarlo, que está claro, pero estamos seguros, bueno, yo que lo he leído y todo el mundo que se lo haya leído, que esté viendo esto, está seguro que aquí detrás también hay esa chispa, ¿no? Hay algo que fue el motivo que te
¿no? Que te llevó a escribir esta historia, que es lo que tú querías contar realmente. Y nada, pues eso, que explícanos un poco cuál fue eso que está ahí bajo el subtexto, ¿no? Que subyace detrás de tu novela. Sí, el primer motivo, la historia que yo quería contar, el leitmotiv, digamos, el esquema básico de la novela, la gran idea es el fanatismo. Yo quería en el mundo en que vivimos, sobre todo pues en internet y las redes sociales y tal, donde es muy fácil convertir a todo el mundo en enemigo y si no estás conmigo estás contra mí y toda esta filosofía, pues yo quería hablar de los peligros del fanatismo y en concreto, bueno, pues en España estamos viendo cada vez es como una disgregación cada vez más fuerte, una polarización y no, o sea, no puedes ni sentarte a tomar un café con gente de otro lado. Y bueno, yo tenía la ventaja, en aquel momento estaba en un despacho en el que compartía cafés con mis compañeros de despacho y yo soy bastante rojeras. Pero Que no se oculta, ¿eh? Esto... que nadie se sorprenda, ¿eh? Si habéis leído cosas de Fabián. Y el caso es que en el despacho quien estaba más hacia el centro era un votante de Vox, de Ciudadanos, y todos los demás eran de Vox, por así decirlo. Entonces era un poco, y las charlas de café eran muy interesantes, porque yo era ahí la oveja negra, pero decía, ostras, es que tú te puedes sentar a tomar un café con gente que tenga una idea contraria a la tuya y tal. Y esta era parte de la filosofía que querían en Más fría que la guerra. Pero lo que es el mundo, el trasfondo, este trasfondo ochentero con magia y tal, tiene otra influencia un poco friki. Y de hecho en el título de la novela les hago un homenaje, que es Stranger Things. La serie de Stranger Things, yo en aquel momento la estaba viendo, me encantó y tal, y este rollo, ostras, pues eso, es los 80 con cosas mágicas y tal, fue la chispa de... Puedo contar esta historia de fanatismo en un mundo de la Guerra Fría en los años 80. ¡Pam! Ponte a ello. Esas fueron las dos chispas, digamos. Qué guay. Y hablando un poco también de los personajes, ¿no? Iríamos, has dicho que tienes tres personajes, no sé si lo hemos dicho aquí o lo hemos hablado antes tú y yo, pero bueno, hay tres personajes de esta novela, que son Arturo, Miri y Mazur, un español, un inglés y un ruso, que parece un chiste, pero no, pero no es el chiste. Y nosotros has comentado que el rol te influye mucho, o que sí que ha sido una base muy, muy clara para escribir estos personajes, pero yo quiero que nos cuentes un poco cómo nacen estos tres personajes, por qué elegiste esos tres personajes y no otros personajes para contar tu historia. No, ¿por qué esa elección? Porque son además personajes muy especiales, no son el típico... O sea, el protagonista, por ejemplo, para que el que no se haya leído el libro, es Arturo, para mí es el protagonista, aunque los tres es una novela coral, pero sí que es el que más peso igual tiene en narrativa al principio. Pero es un franquista, militar, facha a tope, o sea, una persona retrógrada que no es el típico protagonista que la gente diga, ay, me voy a sentir identificado con tu personaje, ¿sabes? No va por aquí la novela. Entonces, cuéntanos por qué estos tres personajes. Pues porque para contar esta historia de fanatismo necesitaba sobre todo personajes opuestos que se vieran obligados a cooperar. Un poco, volviendo al friquismo, es un poco en Dragon Ball cuando tienen que aliarse con Piccolo para luchar contra los guerreros del espacio que vienen a la Tierra y tal. Tenemos un enemigo común, pues no nos queda otra que nos odiamos y tal, pero es que tenemos que ir juntos. Para eso de partida pues tenían que ser opuestos. Esto es un poco en plan buddy movie, ¿eh? Y entonces pues si el punto de partida es un franquista de ultraderecha tal español, pues el otro necesariamente tenía que ser un soviético convencido y además, si te fijas, los hice más opuestos en el sentido que Arturo tiende a tener prontos de agresividad y tal, mientras que Masur es más racional y de meditar las cosas y todo esto. Y en medio de estos dos polos opuestos, pues puse como cemento a Miri Callahan, que es, bueno, está entre ambos, a veces se decanta hacia uno, a veces hacia el otro, y entonces pues este trípode lo creé pues a propósito para equilibrar fuerzas y para que los conflictos narrativos pues salieran de forma más natural. Las discusiones que tienen entre ellos salen de eso, Son que ya de geniales, partida sí, sí. les puedes quitar a todo el problema que tienen alrededor porque ya discuten ellos solos, ya se pasarían la novela discutiendo ellos solos. Sí, sí, no, la verdad que es para mí, antes también te lo estaba diciendo, pero uno de los puntos más interesantes son esos diálogos
tan locos, ¿sabes? Entre puntos de vista totalmente opuestos, como ellos intentan entenderse, aunque no, porque tienen que trabajar juntos al final, en la novela, como hemos leído, ¿no? O sea, tienen que hacer algo para solucionar este problema, pero es que ellos no se pueden ni ver y realmente no, a nadie de ellos les apetece tomar una cerveza con el otro. Y eso, pues Ujú. exacto, ya te crea un malestar y al lector le crea pues una situación muy cómica, un poco hasta cómica, ¿no? Absurda en algunos Sí. puntos, que es muy divertida. Y a mí eso me mola también, ese toque de humor que tiene, porque es lo que tú dices, estos tres personajes en la vida real también, yo creo que al final te acabarías riendo un poco de la situación de decir, bueno, pues es que no sé por dónde va a salirme esto. Y un poco más siguiendo con la novela, sé que te documentas mucho a la hora de escribir y que buscas que todo lo que hagas pues, tenga su base. Aquí estás en una cronía, es un mundo que es el nuestro, pero que ha pasado diferente. Aquí los comunistas tienen bastante parte, ¿no? De poder aún. El Pacto de Varsovia es mucho más fuerte, aquí no es la historia como que la Guerra Fría la ganan los estadounidenses, sino aquí está una guerra mucho más hacia el lado comunista o más igualada, por decirlo de alguna forma. ¿Y qué tipo de documentación o qué tipo de investigación hiciste para la hora de escribir esta novela? Sí, con esta novela salí bastante de mi zona de confort, porque antes he escrito pues distopías y tal, pero bueno, pues hablaba de España, hablaba de Barcelona, que es lo que conozco yo y tal, porque he vivido casi toda mi vida en Barcelona, eh, y no, pues me solía mover en lo que conocía. Pero bueno, pensé, oye, que yo me he preparado las oposiciones al cuerpo diplomático y que el temario, telita con el temario, ¿eh? Entonces dije, vamos a aprovechar todo esto, ya que no llegué a ninguna parte con las oposiciones, pues vamos a aprovechar lo que aprendimos de relaciones internacionales y a salir de esta zona de confort. Y entonces, bueno, sí, de hecho hay personajes históricos que salen, pero haciendo cameos, pero en situaciones diferentes a las que históricamente cumplieron. No quiero hacer spoilers porque parte de la gracia es ir descubriendo, ostras, que ha metido a Exacto. fulanito o a menganita, ¡hala, qué guay! Y de eso sí, o sea, me documenté cuando intenté, claro, hay que tener un poquito de respeto, porque, ostras, estás hablando de gente que existió. Una cosa es que te inventes a Legolas y pues Legolas hizo lo que te dio la gana, y Exacto. otra cosa es, no, es que he metido a alguien que existió de verdad. Y ahí sí que me documenté. Entonces, claro, me tomé licencias, porque la historia no es la misma, pero me tomé licencias, bueno, primero que tuvieran un interés narrativo, que sirvieran para la narración y que fueran coherentes con todo ese mundo que yo estaba creando. Entonces, y en la medida de lo posible que también fueran coherentes con la historia que pasó en realidad. Es decir, es otro mundo, pero bueno, no forcemos la maquinaria. Una balanza al final. Pero sí, sí, yo ahora justo no me acordaba de eso, pero sí que es verdad que una de las grandes sorpresas es descubrir qué personajes o qué cosas has elegido para que aparezcan en tu novela, porque sí que están elegidos con muy mala leche, por decirlo así de una forma. Y eso es un punto muy destacable. Si alguien lo ha leído, pues ya sabrá exactamente a lo que nos estamos refiriendo, y el que no, pues ya sabéis que os toca leer para averiguar a ver qué cosas ha puesto Fabián ahí dentro. Si quieres, vamos a cerrar un poco ese tema del libro, cerramos este primer bloque del libro y vamos con el segundo bloque, que para los que nos están viendo, vamos a abrir un bloque más de escritura, un poco más consultorio, consejos de escritura. También, si quieres, lo podemos relacionar con el libro, por si quieres poner ejemplos y todo que sea sobre el libro, pero que nos cuentes un poco más tu historia en cuanto a literatura escrita, o sea, a formas de escribir. Antes lo hemos dicho, pero bueno, lo repaso aquí, Los mundos que escribes es un manual que tiene Fabián, que yo os lo recomiendo a todos los que estéis, como yo, aprendiendo a escribir, o que os guste escribir, o que tengáis curiosidad de saber cómo es esto del oficio de escritor, porque él ha hecho un manual que es espectacular y es que está centradito en fantasía, ciencia ficción, sobre todo estos temas, y entonces todos los ejemplos, todas las cosas no nos pillan muy lejanos, como algunos manuales. Es un manual que es como nuestro manual perfecto para los escritores de fantasía. Así que nada, os lo recomiendo mucho. Ahora vamos a hablar un poco, vamos a sacarle un poquito de, ¿sabes? Ya que lo tenemos aquí, un poquito de provecho a esta faceta de Fabián. Bueno, pues entonces la primera pregunta en cuanto al proceso es que nos presente tu propio proceso, porque claro, nos interesa saber cómo escribe Fabián, cuál es tu metodología de trabajo, si tienes una hora al día que la tienes que hacer, si eres más disperso. Cuéntanos un poco, ¿cómo escribe Fabián? ¿Cómo se sentó a escribir Más fría que la guerra? Bueno, cuando intentas ser abogado, eres padre de dos hijas y tal, los horarios van, o sea, como surgen. Hay que aprovechar la ventana de oportunidad cuando sale, ¿no? No me puedo permitir el decir, todos los días de 3 a 4 voy a estar tal. No, hay que escribir. Sí que intento escribir siempre.
el típico consejo de escritura creativa de escribe, escribe, escribe es real, es auténtico y cuanto más se escriba, pues mejor lo haces. Pero no tengo una hora fija porque sinceramente no sé cuándo puedo tener una hora fija. Pero cuando la tengo, pues la aprovecho. Respecto a la planificación de trabajo y tal, yo soy muy, muy meticuloso, muy planificador y no empiezo a escribir hasta que sé qué es lo que tengo que escribir. Sé qué historia quiero contar, qué personajes va a haber, cuáles son los conflictos, dónde está el punto medio, dónde están los puntos de giro, dónde empieza el clímax, hasta dónde llega el clímax, cuál es el final. Vale, lo tengo todo esto, incluso una pequeña escaleta genérica que luego puedo modificar, ¿vale? Pero en general tengo muy claro hacia dónde voy desde el primer momento. Me dedico, pues igual el primer mes es darle vueltas a hacia dónde voy, qué quiero que pase, porque creo que es más fácil, por lo menos a mí me resulta más fácil, el planificar y decir, y aquí hay una escena de acción, y aquí hay, ay, espera, no, estoy espaciando mucho las escenas de acción, o aquí hay muchas muy, muy juntas y luego aquí es todo mucho de descripción, no, venga, vamos a mover esto aquí, vale, y cuando veo que el tablón de anuncios, digamos, de todas las escenitas y tal, está bien equilibrado, es cuando empiezo a escribir. Y ahí ya, bueno, pues si sobre la marcha puedo decidir que las cosas cambien. Alguna vez me ha pasado de llegar y decir, esta escena que tantas ganas tenía y no encaja de ninguna de las maneras, nada, pues ahora, suprimida, fuera. Y también me ha pasado lo contrario, cosas que no pretendía escribir y en Más fría que la guerra me pasó en una ocasión. Hay un momento hacia el final en el que, no voy a decir concretamente qué, pero Mazur y Arturo tienen una cierta fricción. Esa escena en la que surge esa fricción no estaba planeada. Se suponía que iban a tener una discusión charlando como siempre, iban a seguir con la trama, pero la cosa se fue un poco de madre, no hago spoilers, y pasaron cosas que dije, ostras, pero es que esto es lo que tiene que pasar. y lo dejé ahí. Es guay. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que era si eres más jardinero que arquitecto, ya la damos por contestada. Eres un arquitecto, vamos, de manual, que está guay porque al final es un poco una forma de trabajar que a la hora de leer, yo como lector noto bastante si alguien es jardinero o alguien es arquitecto. O sea, si alguien lo tiene muy planificado o no. Porque es otro estilo de narrativa, porque saber lo que va a pasar te permite, pues igual, meter giros, meter cosas que de la otra forma es más difícil o te toca reescribir toda la novela cuando te has dado cuenta hacia dónde quieres llegar. Claro, es más difícil, tampoco es imposible, me refiero. Yo nunca lo he hecho, pero imagino que también, porque Neil Gaiman lo que dice es que cuando hagas la revisión del borrador, lo que tienes que hacer es que en la revisión parezca que todo estaba planificado. Entonces, Exacto. aunque haya sido que te lo estabas inventando todo, espera, ¿y si puedo poner algo aquí que anticipe esta ida de olla del capítulo 27? Venga, voy a poner algo aquí y así cuando lo lea alguien dirá, ay, yo lo anticipó, lo tenía todo pensado. No, es que me fue la narración por ahí. Luego, yo no hago eso, pero bueno, supongo que también se puede hacer. A mí me parece más difícil, me parece, ahora tengo que reescribir todo y tal, me daría mucho palo. Prefiero tomarme ese mes de trabajo de decir, quiero que las cosas vayan hacia allí, que no reescribir tanto, pero bueno, cada cual tiene que usar la técnica que le resulte más cómoda, claro. No, sí, sí, al final, exacto. Cada uno tiene... Esto de escribir no hay, por desgracia, ni manual ni unas instrucciones para seguir, más que probar y prueba error, prueba error. Entonces, otra de las preguntas que tengo y que a mí me surge, bueno, aquí tenéis a Floquet, que no había salido en el canal aún, pero bueno, es mi gato que va por ahí, que ha decidido hoy pasarse por la entrevista también. Tenemos el tema de los giros, o sea, me interesa saber cómo planteas los giros en tu novela. Si es una cosa que la tienes muy premeditada, si digamos que vas escribiendo, tienes la estructura, pero luego el giro buscas en plan de, bueno, pues esto me ha funcionado, aquí le voy a meter este giro, voy a cambiarlo. O sea, cómo tú te planificas esos giros que al final es un poco lo más importante de la novela, que es donde vas a ir sorprendiendo a este lector. Sí, no, están planificados, es lo que te digo. Desde el principio, pues eso, el primer punto de gira es este, va a haber una sorpresa aquí, aquí y aquí. O sea, suena a cosa muy mecánica y robótica, pero yo creo que es a nivel de estructura es lo que va mejor. Y entonces, en concreto, pues a la hora de hacer los giros, lo que busco es
primero que sean coherentes con la trama, y entonces el caballero iba cabalgando por la campiña y apareció un extraterrestre y dice, espera, ¿qué pinta un extraterrestre? Sí, me has sorprendido, no te lo niego, pero yo estaba leyendo una novela de caballerías, ¿qué hace un extraterrestre aquí? Pues primero que sea un poco coherente con lo que estoy diciendo, que sea un poco inesperado y también lo que dice, creo que se lo he oído alguna vez a Brandon Sanderson, es que aunque sea inesperado, sea inevitable. Es decir, que cuando lo leas digas, ostras, qué sorpresa, y al mismo tiempo digas, pero es que no podía ser otra cosa. Y Me entonces gusta, sí, sí. ese equilibrio es difícil de encontrar, pero cuando sale es muy satisfactorio. Sí, sí, la verdad es que eso es la clave. O sea, cuando estás leyendo algo y sientes esa sensación de decir, no había otras. O sea, no sé cómo lo va a solucionar, pero cuando llega a la solución dices, vale, o sea, es que estaba aquí, o sea, es que estaba claro. Si ahora uno todos los hilos, ¿no? De conforme van creando, me lleva irremediablemente a este punto. Eso está. Eso yo creo que está muy guay. La verdad que se nota un montón el trabajo y el mimo para llegar a esos puntos, ¿sabes? Y que todo vaya un poco en armonía. Luego, otra pregunta que tengo, que igual no es tan típica, pero es ¿cómo haces el proceso de poner títulos? ¿Sabes? Hablamos mucho del proceso de escribir, pero se habla poco de hacer títulos. Y luego yo, a la realidad, cuando he tenido que afrontar poner títulos, es como lo más difícil que hay. Lo es, lo es, lo es, lo es. Y además, algo que poca gente sabe, porque realmente esto no salió en el libro, pero yo utilizo el Scrivener como para escribir, ahora me he aficionado mucho al Scrivener, y pues, sobre todo porque tiene cosas muy guays, como que puedes mover las escenas de sitio y automáticamente el texto se cambia también, y entonces pues para este tipo de modificaciones queda muy cómodo. Y entonces yo lo que hice al escribir Más fría que la guerra era pues cada escena dentro de cada capítulo tenía su ficherito por separado por si los tenía que mover precisamente. Y tú puedes ponerlos y que sea texto 1, texto 2, texto 3, texto 4, pero dije yo para que yo me acuerde ponerle un título. Y no es que los capítulos del libro tengan título, es que todas las escenas de todo el libro tienen un título. Me pegué esa matada inútil porque nadie lo sabrá nunca, pero bueno, están ahí. Y la verdad es que es una parte complicada porque es que tienes que resumir lo que estás diciendo, o sea, de lo que va el capítulo, pero también sin que sea súper evidente, que es ¿Qué es en eso? plan, Exacto. como hacían en los libros antiguos, de cómo Lord Farnsworth se encontró con Lady no sé qué y charlaron tomando el té. Vale, sí, es un buen título de capítulo, me describes lo que está pasando, pero como Pero no título me es aporta, aburrido. exacto, me jode un poco, sí, sí, la narrativa. Entonces, es eso, es algo que capte la esencia, pero es un poco también como lo mismo que poner título a la propia obra, ¿eh? Es decir, pues Más fría que la guerra, porque sí titula Más fría que la guerra. Bueno, pues es eso, tienes que buscar algo que te resuene y que encaje. No sé, es un poco como escribir poesía, digamos. Si la imagen te parece que esa es la válida, porque yo creo que la parte de los títulos es la parte más poética de escribir, incluso cuando escribes novela. Exacto, el título es el mismo, ¿no? O sea, no se ha cambiado el título una vez publicada. O sea, te No, lo han mantenido. Vale, vale, es que eso. no, de hecho, curiosamente, a Sabino Cabeza, el anterior ganador del Minotauro, se le cambió el título. Su libro Frontera Oscura, que fue con el que ganó antes que yo, en realidad se llamaba El Ojo de Dios, porque todo tiene que ver con un agujero negro al que precisamente en la novela le llaman El Ojo de Dios. Pero como vieron que eso podía tener referencias, porque había obras con títulos parecidos y tal, le tuvieron que cambiar el título y a él sí que pasó del Ojo de Dios a Frontera Oscura. Pero no, el mío no. No sé, Siempre exacto, siempre ha sido más fría que la guerra. era lo bastante raro. No, está muy guay. Además, yo cuando acabé el libro dije, Guerra Fría, que más. O sea, ya empecé como ¿sabes? A acabar de hilar todo lo que me fallaba. Otra pregunta que tengo yo, que es un poco ya más técnica o más específica, es ¿qué tipo de estructura sueles utilizar para narrar? ¿Los utilizas tres actos, clásico, planteamiento en un desenlace? ¿Eres más del camino del héroe? Los 7 puntos, ¿no? Ahora como hay tantísimas cosas para elegir. ¿O te has hecho tú tu propia? No, suelo apoyarme bastante en los tres actos y en un poco la estructura cinematográfica, ya lo he mencionado de pasada ahora mientras hablábamos, pero la estructura cinematográfica de los dos puntos de giro, el punto medio, el clímax hacia el final, esa es la estructura que me resulta más cómoda. Un pequeño planteamiento con un punto de giro, así un poco breve, luego una parte de desarrollo un poco más amplia, donde hay un punto medio que también tiene su propio giro argumental, y luego el segundo punto de giro que
nos lleva directamente al clímax y a partir de ahí subiendo con fuegos artificiales. Exacto. Genial, yo creo que se nota, o sea, se nota un poco ese estilo que dices más cinematográfico, porque es una novela que sí que, si te hubiera que definirla, tiene acción, tiene rapidez y tiene esa forma visual muy plástica, o sea, tú la estás leyendo y estás viendo esa película, y eso mola un montón. Entonces yo creo que también bebe un poco de que tu estructura sea la más cinematográfica posible, ¿no? Entonces acompañas mucho y ayudas mucho también a que el lector pueda fácilmente ver esas escenas, como van sucediendo en cascada. Creo que es momento ya de pasar a otro punto más que yo creo que también es mucho de la gente que nos está viendo, seguro que ha llegado aquí porque quiere ganar ese premio Minotauro, porque quiere saber cosas del premio Minotauro. Y yo creo que lo primero es cómo te ha cambiado la vida, o sea, ¿qué ha pasado después de ganar el premio Minotauro? Bueno, han sido unos primeros meses loquísimos, absolutamente loquísimos, de todo lo que podáis imaginar y más. Y luego ya pues un poco vuelta a la normalidad, pero con algunos galones, ¿no? Entonces, ¿cómo ha cambiado la vida? Bueno, primero el asumir que había ganado el Minotauro es algo que me costó aceptar, en plan, a ver, yo había sido finalista, entonces, vale, era finalista, ¡ay, qué guay! He sido 2 veces finalista del Minotauro, ¡qué guay! No, no, ¿qué has ganado? ¿Cómo que he ganado? O sea, es un poco, primero estás en negación, de decir, no puede ser, ¿yo? ¿De verdad? Pero sí, ahí estaba, tenía al día siguiente la videoconferencia con todo el equipo de Minotauro y tal. Sí, ostras, esta gente está reunida para hablar conmigo, y van a publicar mi libro, y, qué guay. Y luego nada, pues eso, la entrega del premio, o la presentación en Sitges, las entrevistas, o sea, que a mí que me llamara toda la prensa de España y la radio y la tele y tal, y preguntándome por la novela, y, ostras, salir como al pie en las noticias de la primera, en Antena 3, en la sexta, vale, me están hablando de mí. De hecho, mi familia se enteró de esto antes de que yo les dijera nada, casi, porque en Minotauro me pidieron que lo mantuviera en secreto, claro, porque no querían despertar, o sea, que se conociera y esto, entonces yo cumplí, yo estuve muy calladito, mordiéndome mucho la lengua durante unas semanas, en plan, por favor, quiero hablar de esto. Y claro, se enteraron porque salió en las noticias cuando ya tenía libertad para decirlo, pero... Entonces, esa fue la primera etapa. Luego, ya te digo, pues ya ha habido más entrevistas, más charlas, más y esto, pero la cosa se ha ido normalizando un poco más. Y ahora soy el mismo escritor que era pues hace un año, por estas fechas, solo que bueno, que puedo decir, soy ganador del Minotauro. Tengo la facilidad, pues eso, si ahora si quiero presentar algo al editor del Minotauro, pues sé que paso filtros. Esto es una ventaja indiscutible. O sea, directamente voy y les digo, oye, tengo esta idea, ¿os gusta? Y puedo ponerme a escribir esto. Esto es una ventaja indiscutible para alguien que quiera escribir. Pero vamos, más allá de esto, está muy bien el reconocimiento y todo el rollo, pero sí, ahora vuelvo a estar en el mismo punto de partida. Pero un poco de eso que comentabas era también una de las curiosidades que yo creo o sea, se te han abierto muchas más puertas, o sea, sí que has notado ese cambio, ¿no? O sea, antes igual la puerta que estaban cerradas, ahora de repente te están llamando gente que te había dicho antes, Fabián, ni de coña te voy a publicar nada, y ahora, oye, Fabián, ¿tienes algo para mí? Sí, lo hay, sí. Y bueno, y también en sentido contrario, hubo, curiosamente, justo antes de que se desvelara o que incluso de que yo mismo me enterara de que había ganado el Minotauro, conseguí 2 contratos de edición. Uno por una novela mía que está a punto de salir, saldrá ahora en mayo, que se llama En la noche estaré, que es así algo romano fantástico y tal, que me la va a editar Ridac. Y lo decidieron pues por estas fechas el año pasado. Y también por estas fechas el año pasado empecé a colaborar con Jacobo Feijó en un proyecto que tenía que es de infantil juvenil que se llama Agencia Cronos, que es un libro de Dirige tu propia aventura, pero de una agencia que van viajando por el tiempo intentando arreglar cosas de la historia, y me propusieron escribir un libro de la antigua China precisamente, que se llama Misión Jade. Pues esos 2 contratos de edición los tuve antes de ganar el Minotauro, entonces ellos confiaron en mí cuando yo no era nadie, entre comillas. Y claro, también ha sido al revés, no es solo que yo tenga el reconocimiento, sino que ahora pues les puedo agradecer la confianza diciendo, pues estáis publicando un premio Minotauro. Y entonces, claro, ellos ahora están mucho más contentos. Eso está guay.
otra pregunta que mucha gente se hace, que no te la voy a preguntar, ¿vale? Pero es la típica pregunta de cómo puedo ganar este premio. Ya creo que con todo lo que hemos contado antes, de escribir, escribir, escribir y seguir escribiendo un poco más y leer mucho. O sea, creo que se soluciona porque al final no hay una fórmula y sería un poco darle vueltas a lo mismo. Pero sí que creo que sí que nos interesa decir qué consejos darías a tu yo del pasado. O sea, si tú hace 10 años supieras que vas a llegar hasta aquí, que vas a ganar el Minotauro, ¿qué te hubieras dicho que te hubiera ahorrado mucho sufrimiento durante estos 10 años? O sea, ¿qué consejos le darías a tu yo del pasado? Habría leído Los mundos que escribes. Habría leído mi propia guía. No, las cosas que aprendí las aprendí a base de escribir. Entonces la práctica no la puedes evitar. Incluso aunque tuviera tenido la posibilidad de viajar al pasado y tal, nada me hubiera librado de, pues tengo que escribir y tengo que escribir basura y tengo que escribir cosas que diga esto no vale nada y tengo que escuchar a gente que hable de escritura creativa y aprender de ellos y tal. Eso tengo que hacerlo. Entonces la parte dura de verdad no hay manera de librarse de ella. Eso sí, me habría molado saber, tú sigue ahí que lo consigues. Eso sí, habría sido un chute para el ego. ¿Y cuál es tu consejo? O sea, si tuvieras que solo poder dar un consejo a alguien que empieza a escribir, ¿cuál sería el consejo que le darías? Pues estoy entre dos de los clásicos, que es o escribe o lee, porque son los dos que llevan. A ver, evidentemente el movimiento se demuestra andando, tienes que escribir pues, porque es la manera, igual que tienes que tocar el ukelele si quieres aprender a tocar el ukelele, no te queda otra, ¿no? ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere tocar el ukelele? Pues que practique tocando el ukelele. La otra posibilidad es leer, pero no leer como entretenimiento, sino leer pues un poco lo que he visto que hacéis en el canal aquí, analizar porque qué está diciendo aquí, por qué utiliza esta palabra, por qué me ha presentado este personaje así, ay mira el giro este de guión, cómo me ha anticipado este giro de guión, por qué yo estoy ahora pensando que esta era la única solución posible y que aún así me ha sorprendido, lo que decíamos antes, cómo lo ha hecho este autor, qué tal, pues leer fijándote en lo que lees, y al revés, si no te gusta el libro, decir, ¿por qué me estoy aburriendo como una ostra? ¿Qué es lo que podría hacer que este libro me resultara interesante? ¿Por qué me siento estafado por el libro? Esas son las dos grandes bases, creo yo. Yo creo que son las más interesantes porque lo demás, o sea, todo el resto lo vamos a encontrar en manuales, pero la realidad que escribir tú y leer mucho, eso no hay manual suficiente, ¿no? Que te lo diga a veces, porque es la clave de todo. Y yo creo que llevamos ya bastante rato hablando y vamos a ir concluyendo un poco lo que es la entrevista, pero hay una cosa que quiero comentarle a la gente que está viendo este canal o que a la gente que le gusta escribir, porque mucha gente igual ha llegado aquí porque quiere aprender a escribir o porque le interesa un poco saber cómo hace la gente esos libros y tal. Y es que sé que has montado hace poquito un Patreon, sé que estás ayudando mucho a los escritores noveles, estás un poco dando herramientas y nada, te dejo un ratito para que nos cuentes qué consiste este Patreon, te vamos a dejarlo de aquí abajo en descripción, comentarios, dejaremos el enlace por si a alguien le interesa, pero cuéntanos un rato, explícanos por qué un Patreon y qué haces en un Patreon. Bueno, el objetivo obvio principal es ganar dinero, evidentemente, esto no es ningún secreto. ¿Vale? Forrarte, ¿no? Me imagino. No, a ver, forrarse con literatura en España, como no seas Pérez Reverte, vamos mal. Pero bueno, sí que es cierto que cuando escribí Los mundos que escribes me di cuenta de que había una demanda de esto y que esa demanda, pues yo propuse una cosa y a la gente le gustó y tuvo bastante éxito. Yo siempre digo que hasta el Minotauro, que evidentemente tiene el premio que tiene, hasta el Minotauro, Los mundos que escribes, era mi libro más rentable a nivel de royalties y todo esto. Entonces, a la gente le interesaba mucho ese libro. Y dije, bueno, pues puedo hacer esto, puedo enseñar. Pero tampoco quería que fuera una cosa de, venga, consejos de escritura porque sí. Entonces, hice en Twitter, sin avisar a nadie de que iba el tema. Digo, una encuesta y les dije, ¿qué os gustaría tener mío? ¿Os gustaría tener más relatos, consejos de escritura, partidas de rol? Porque claro, tengo una faceta rolera y tal. Y la encuesta estuvo un poco equilibrada entre estas tres cosas. La gente quería un poco de todo. Y dije, bueno, pues pongamos un poco de todo. Entonces, en el Patreon, que la página se llama, yo la llamo la Corte Imperial, por todo este gusto mío de la China antigua, mezclo un poco estas cosas. Principalmente es de consejos de escritura, es lo que más hago un artículo de escritura creativa por semana, pero también pues tengo cosas que tienen que ver con
pues con esto, con jueguecitos. Tengo previsto, cuando lleguemos a algunos objetivos, pues empezar jueguecitos tipo Elige tu propia aventura, una historia de Elige tu propia aventura que se resuelva con votaciones y encuestas entre los patrones, los mecenas. Un poco, pues, explicar también esto de cómo hago las cosas, de cosas desconocidas de mis obras, los huevos de Pascua que meto en mis historias, que todavía no he empezado, pero tengo bastantes huevos de Pascua ahí ocultos que iré revelando. Y cosas así, mezclar un poco lo que parecía que era lo que interesa. Por cierto, también me dijeron que querían contar cosas de la antigua China, entonces en Twitter he inventado una cosa que llamo Sinohilos, que hablo de curiosidades de la antigua China, de cosas que pasaron de verdad. Lo empecé en Twitter, les gustó mucho a la gente, de hecho hay mucha gente que me sigue en Twitter a la espera de si publico otro Sinohilo, y entonces ahora lo que he hecho ha sido migrar los Sinohilos en abierto, los puede leer cualquiera, en la página de Patreon. Esta semana mismo, sí, creo que sí, esta semana he puesto un Sinohilo nuevo, y bueno, y entonces pues es un poco esta mezcla de cosas. Sí que es cierto, también para quien quiera echarle un vistazo a la página, también hay mucho material en abierto, en plan, para que veas qué es lo que te puedes encontrar aquí dentro. Luego ya a partir de ahí, pues a partir del terribilísimo precio de €1 al mes, pues puedes tener acceso a esta información. Sí, está muy guay. Bueno, en el canal somos, ya sabes que miembros de esta comunidad de Corte Imperial. Nosotros nos encanta todo lo que haces y os invitamos a todos a que paséis por ahí, porque si os queréis escribir, creo que es un buen proceso de estar cerquita de alguien. Como tú me dijiste una vez en un correo, ¿no? Que cuando nos mandamos correos, está bien que la gente te diga cosas, pero cuando te la dice un tío que ha ganado un premio Minotauro, por lo menos tiene un poquito más de peso. Entonces está guay que vuestros colegas o quien conozcáis os digan cosas de vuestras novelas, ¿no? Porque hay recompensas que tienes como un poco de monitorizaje de novelas o de revisión. Pero claro, que te lo diga una persona pues como tú, que ya lleva muchos años, además que lleva muchos años, que se te ha reconocido ese esfuerzo, pues es muy, muy interesante, así que os animamos a todos a que os paséis por allí. Y nada, yo creo que la entrevista ya hemos hablado de muchas cosas, creo que tenemos más de media hora, casi 40 minutos llevamos, o sea, que va a estar repleta de cosas. De todas formas, si hay gente que se le ha quedado con dudas o algo, yo les invito a que te escriban en los comentarios y yo te haré pasar esas preguntas para que puedas entrar allí y contestarles. Así que cualquier cosa que creáis o que queráis saber, tanto de la novela como de Fabián, si cualquier cosa de las que hace, él es súper, súper simpático, ya lo ves, y está encantado en echarnos una mano y contestaros cositas. Así que para cerrar esta primera entrevista en Puente 4, primero darte las gracias, sobre todo las gracias por cedernos tu tiempo en este mundo, ¿no? Que vivimos tan loco, ceder el tiempo para charlar un rato, ¿no? Para comentar cosas. Para mí es como el bien más preciado, mucho más que el dinero y que otras cosas, es poder charlar y contarnos cosas que nos gustan, comentar. Así que nada, muchísimas gracias de verdad por venir a Puente 4. Para nosotros ya eres un miembro más de esta gran familia. Y vamos a pasar con una cosa loca un poco que a mí me gusta mucho hacer, que es un test rápido. Van a ser 10 preguntas. Tienes pocos segundos para pensarlas, es decir, lo primero que se te venga es lo que nos tienes que decir. Muy bien, muy bien. No hay que enrollarse, o sea, no hay que justificarlo, solo hay que... Le dices a un abogado que no se enrolle, pero ¿dónde te metes? Vale, sí. Y con esto yo creo que le pondremos punto y final, así que nada, si os ha gustado, acordaros de darle me gusta, suscribiros, pasaros a ver redes sociales de Fabián, el Patreon, y nos veremos pronto. Hay una sorpresa muy cerquita en este canal que tiene que ver con Kaladin. Muchos ya sabéis que va a ser esta canción de Power Metal que se estrena dentro de 2 semanas, así que lo vamos a traer en el canal y lo vamos a ver aquí. Pero bueno, vamos a cerrar un punto y final por todo lo alto, como has dicho antes, con fuegos artificiales, con este test rápido de Puente 4, con las 10 preguntas para Fabián Plaza. La primera pregunta es, ¿qué libro estás leyendo ahora mismo? La Rueda del Tiempo. Lo debía de hace tiempo y me está gustando. ¿El primero? Sí, es que no lo conocía. ¿Cuál es tu serie preferida? Soy Reiki hasta la medula. Cualquier cosa que lleve un teletransporte en ello es... ¿Y tu película? La princesa prometida. Sí. Nostálgico. Me sé el duelo de espadas de Íñigo Montoya de memoria. No te hago recitarlo, pero... Grupo de música preferido. ¿Qué escucha Fabián?
Uf, no, ¿qué escucha Fabián? Las canciones que salen en Más fría que la guerra. De hecho, por cierto, hay una lista de reproducción en Spotify que Ah, hicimos con Minotauro que se llama Más fría que la guerra, que son las canciones de Más fría que la guerra, están ahí, pues música de los 60, 70, 80. classic. Tu juego preferido, y esta puede ser juego de mesa, juego de rol, juego de consolas, o sea, no nos importa. Tu juego preferido, si tuvieras que decir, me pongo a jugar a esto, me encanta. Ars Magica. Fui miembro fundador de la Orden de Hermes en España. Ah. Soy Ars Magiquero total. Sí que estoy un poco desconectado de las últimas ediciones, pero vamos, Ars Magica. ¿Qué libro siempre recomiendas? Yo soy muy tolkieniano. Sí, el Señor de los Anillos me tira mucho, pero Brandon Sanderson está ganando muchos enteros. Soy muy fan de Brandon Sanderson. O sea que, no sé, pero vamos, el Señor de los Anillos de momento sigue en cabeza. Y ahora, ¿qué libro nunca recomiendas? Hay que mojarse, ¿eh? Intenté leer Crepúsculo, de verdad que lo intenté. No pude pasar del primer capítulo. Y mira que cuesta mucho que yo deje un libro, pero Como anécdota te digo, cortando un poco el test express, pero en el primer vídeo de presentación ya yo dije que fue el primer libro en mi vida que abandoné. O sea, nunca en mi mira. vida había dejado un libro a mitad, pero bueno, veo que tenemos. ¿Qué personaje de literatura es el que más te ha marcado? ¡Buf! Madre mía, qué pregunta. Ni idea, pues Gandalf. Si tengo que tirar por algo, lo más así rápido, Gandalf. ¿Cuál es tu escritor de referencia? En estos momentos, Brandon Sanderson, sin duda. Y para cerrar, ¿tu saga preferida? El archivo de las tormentas. El archivo de las tormentas. Estoy, por favor, Sanderson, sigue, quiero más. No me dejes así, por favor, no me hagas esperar un año más por lo que más quieras. Bueno, ya nos queda muy poquito, ¿eh? 2 añitos, eso pasa enseguida. O sea, estamos ya a punto de recibir este quinto libro final del primer arco. O sea, ya sabes que el canal, bueno, en Punto 4 vamos a vivirlo esto como si fuera la final de la Champions. O sea Sí, que. sí. Como si no Ahí hubiera un estaré mañana. con la camiseta ahí. Exacto, exacto, de fanáticos. Sabiendo esto, pues seguramente si hacemos otra mesa redonda o alguna cosa así, seguro que te invitamos a venirte si te apetece, porque tenemos una del cuarto libro, que si no lo has visto, del ritmo de la guerra, tenemos una mesa redonda de casi 2 horas con especialistas ¿sabes? de canales de YouTube, pues gente en plan que sabe mucho y que es muy divertida y que nos metemos muy a fondo, así que también te invito a ti, a que los que estéis viendo este vídeo que os guste, porque es muy recomendable esa mesa redonda. Y sabiendo esto, Fabián, te cojo la palabra para engañarte otra vez y que te vengas a eso. Y yo creo que con esto lo podemos dar por cerrado, volverte a agradecerte el tiempo dedicado a Puente 4, el tiempo dedicado a escribir y darte las gracias por hacernos vivir estas aventuras, por compartir tus conocimientos con todo el mundo y por ser tan agradable y tan predispuesto a todos los líos, que no todo el mundo es así. Así que yo creo que siempre hay que agradecerlo y reconocerlo. Bueno, gracias a vosotros por la hospitalidad. Muy bien, y a los demás nos vemos en el siguiente vídeo.